Bienvenidos a este video donde vamos a realizar la secuencia de movimiento número 6 de electroneumática. En este caso vamos a considerar el circuito que tenemos en esta imagen, que se encuentra compuesto por 3 cilindros de doble efecto, cada uno de ellos comandado por una válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones. El cilindro de la izquierda lo vamos a llamar cilindro A, el del medio cilindro B y el de la derecha cilindro C. Todas las válvulas se encuentran distribuidas de la siguiente forma. Puerto 1 conectado a la misma alimentación de aire presurizado, puertos 2 y 4 a los terminales de los cilindros y puertos 3 y 5 son escapes. En este caso corresponden a escapes montados sobre el cuerpo de la válvula. En la posición normal de estas válvulas tenemos puerto 1 conectado con puerto 2, puerto 4 conectado con el escape 5 y el escape 3 queda bloqueado. Y en la otra posición tenemos conexión del puerto 2 con el puerto 5, puerto 1 con el puerto 4 y el escape 5 queda bloqueado. Las válvulas son accionadas eléctricamente por solenoides y poseen retorno por resorte. La secuencia de movimiento que se desea realizar es tal que al presionar un botón de arranque se produzca el movimiento en el siguiente orden: A más, B más, C menos, A menos, B menos, C menos. Es decir, que primero se extiende el cilindro A, luego se extiende el cilindro B, luego se extiende el cilindro C, luego se retrocede el cilindro A, retrocede el cilindro B y retrocede el cilindro C. Y se desea que cada vez que se oprima ese botón de arranque se realice la secuencia de movimiento. A continuación vamos a pasar a FluidSim Neumática para realizar la construcción del circuito neumático y luego del circuito eléctrico que nos permite realizar esta secuencia de movimiento. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática, en este caso estoy usando la versión 4.2 y vamos a comenzar con la construcción del circuito neumático. Para lo cual vamos a venir a la librería de componentes, luego en componentes neumáticos, elementos de suministro y aquí vamos a traer una línea de alimentación de aire presurizado. Luego vamos a venir a actuadores y vamos a traer un cilindro de doble efecto. Vamos a dar doble clic sobre este cilindro y vamos a deshabilitar estas 3 opciones, de modo que el cilindro nos quede de esta manera. Luego vamos a válvulas direccionales configurables y vamos a traer una válvula de 5 vías. Damos doble clic sobre la válvula y le vamos a poner aquí un accionamiento eléctrico por solenoide y aquí un retorno por resorte, de modo que nos quede así la válvula. Y vamos a realizar la conexión. Puerto 2 con este terminal del cilindro, puerto 4 con este otro terminal del cilindro, damos doble clic sobre el puerto 3 y acá donde dice terminal vamos a convertirlo a un escape y hacemos lo mismo con el puerto 5, convertimos en escape. Ahora vamos a tomar estos dos elementos y los vamos a copiar y a pegar 2 veces. Con esto ya tendríamos los 3 cilindros de nuestro circuito y vamos a organizarlos de la siguiente manera: el primer cilindro a la izquierda, luego el otro cilindro en el medio y el otro a la derecha. Y ahora sí vamos a realizar la conexión de la alimentación de aire presurizado, que debe ir a todos los puertos 1 de las diferentes válvulas direccionales. Con esto ya tendríamos nuestro circuito neumático. Antes de continuar con el circuito eléctrico, vamos a configurar los elementos que tenemos en el circuito neumático, en este caso los cilindros. Vamos a dar doble clic sobre ellos y aquí en parámetros vamos a ponerle una carrera de 1000 milímetros. Vamos a hacer esto con cada uno de los cilindros. Esta carrera más larga nos va a permitir ver mejor el movimiento de cada uno de ellos. Ahora sí podemos empezar con el circuito eléctrico. Entonces venimos aquí a controles eléctricos, luego símbolos ladder
y vamos a traer una línea de 24 voltios y una línea de 0 voltios y las organizamos de esta manera: 24 voltios a la izquierda, 0 voltios a la derecha. Luego vamos a traer nuestro botón de arranque, que lo tenemos acá, el pulsador, damos doble clic sobre él y le vamos a poner el nombre Start. Entonces, al presionar este botón, queremos que comience la secuencia de movimiento, la cual inicia con el movimiento del cilindro A. Entonces, para producir el desplazamiento del cilindro A, tenemos que conmutar esta posición, lo cual lo hacemos energizando este solenoide. Y tenemos que recordar que para energizar un solenoide lo hacemos a través de un relé. Entonces, en este caso vamos a traer primero la bobina de un relé, que vamos a llamar R1. Y entonces conectamos 24 voltios al pulsador, al relé y relé a 0 voltios. Y luego vamos a traer una línea de memoria para que esa bobina del relé se mantenga energizada. Entonces traemos un contacto normalmente abierto de R1 y lo conectamos en paralelo, de esta manera. Así, al presionar el botón, se energiza esta bobina. Al energizarse esta bobina, este contacto se cierra y mantiene a la bobina energizada. Traemos otro contacto normalmente abierto de R1 y con ese contacto vamos a energizar el solenoide de la válvula del cilindro A. Vamos a llamar a este solenoide S1 y entonces acá en el circuito neumático también llamamos a este solenoide S1. Estos dos elementos los conectamos así y en paralelo con las demás líneas del circuito. De este modo tendríamos que al oprimir el botón de arranque se energiza esta bobina del relé R1. Tan pronto como se energiza, este contacto se cierra manteniéndola energizada y este contacto también se cierra energizando al solenoide S1, el cual conmuta esta posición y produce la extensión del cilindro A. Podemos simularlo y podemos ver ahí que se cumple ese primer movimiento. El segundo movimiento es la extensión del cilindro B. Entonces, la condición para producir ese movimiento de extensión del cilindro B es que el cilindro A se encuentre totalmente extendido. Por lo tanto, esa condición debemos ingresarla aquí en el circuito eléctrico. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de un final de carrera. Un final de carrera que detecte cuando el cilindro A se encuentra totalmente extendido. Y ese final de carrera debería enviar la señal para que se conmute esta posición de la válvula direccional y que se extienda el cilindro B. Entonces, aquí en el cilindro A vamos a configurarlo aquí en esta última pestaña y vamos a poner un final de carrera, vamos a llamarlo FCA2 y lo vamos a ubicar al final del movimiento del cilindro, que sería en la posición de 1000 milímetros. Aquí podemos ver que queda al final de la extensión. Entonces traemos un contacto normalmente abierto de ese final de carrera FCA2 y con este final de carrera vamos a energizar un segundo relé R2, el cual va a energizar al solenoide del cilindro B. Entonces traemos un contacto normalmente abierto de ese relé R2 y con ese contacto normalmente abierto energizamos al solenoide S2. Aquí en el circuito neumático tenemos que llamar también a este solenoide S2. Conectamos estos dos elementos así y en paralelo con las demás líneas del circuito. ¿Qué tendríamos aquí? Que tan pronto como el cilindro A se extiende totalmente, toca este final de carrera. Este contacto, que era normalmente abierto, se cierra, energiza a la bobina del relé R2 y entonces, al ser energizada, este contacto se cierra
alimentando al solenoide S2, que conmuta esta posición y produce la extensión del cilindro B. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque, se extiende el cilindro A y luego se extiende el cilindro B. El tercer movimiento sería C+, la extensión del cilindro C. Para producir ese movimiento, la condición que debemos cumplir es que el cilindro B se encuentre totalmente extendido. Por lo tanto, esto lo podemos hacer nuevamente con un final de carrera. Venimos acá al cilindro B y le vamos a poner un final de carrera que vamos a llamar FCB2 y lo vamos a ubicar en la posición totalmente extendida, que sería en la posición de los 1000 milímetros. Y entonces traemos un contacto normalmente abierto de FCB2 y con ese contacto normalmente abierto energizamos un tercer relé, el cual se va a encargar de energizar el solenoide de la válvula del cilindro C. Desconectamos estos elementos de esta forma, luego traemos un contacto normalmente abierto de R3 y con ese contacto normalmente abierto vamos a energizar el solenoide que vamos a llamar S3. Y aquí en el circuito llamamos también a este solenoide S3. Conectamos estos dos elementos de esta forma y luego en paralelo con las demás líneas del circuito. ¿Qué tendríamos con esto? Que tan pronto el cilindro B se extienda totalmente, toca este final de carrera, se cierra este contacto, energiza a la bobina del relé R3, tan pronto como se energiza, cierra este contacto y energiza al solenoide 3, que conmuta esta posición y produce la extensión del cilindro C. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque, se produce A+, luego B+, y luego C+. El cuarto movimiento que deseamos producir es A-, es decir, que este cilindro retroceda. Pero la condición para producir ese movimiento es que el cilindro C haya alcanzado su posición totalmente extendida. Por lo tanto, debemos ingresar un final de carrera que vamos a llamar FCC2, ubicado al final de la extensión del cilindro C, es decir, a los 1000 milímetros. Vamos a disminuir acá el zoom para poder ver mejor y continuar con el circuito eléctrico. Entonces, traemos un contacto normalmente abierto de FCC2 y con ese contacto normalmente abierto vamos a producir el regreso del cilindro A. Pero ¿cómo producimos el regreso del cilindro A? Tenemos que conmutar esta otra posición. Y para conmutar esta posición, lo que debemos hacer es desenergizar el solenoide S1. Este solenoide fue energizado a través de esta línea que conducía al relé R1. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer con este final de carrera es desenergizar la bobina del relé R1. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Traigamos la bobina de un cuarto relé R4, conectemos estos dos elementos en serie y luego en paralelo con las demás líneas y con un contacto de este relé 4 vamos a desenergizar al relé 1. Entonces, como lo que queremos hacer es desactivar, traemos un contacto normalmente cerrado de R4 y lo vamos a instalar en esta línea que lleva al relé 1. De esta manera. De este modo tendríamos lo siguiente. Tan pronto como el cilindro C se extiende totalmente y toca este final de carrera, este contacto se cierra, energiza al relé 4 y este contacto que era normalmente abierto se abre y por lo tanto ya no llegaría la energía a este relé 1, lo que haría que este contacto y este contacto se abran
Y al abrirse este último contacto del relé 1, entonces la bobina del solenoide S1 queda desenergizada. El resorte haría que se conmute esta posición y se produciría el retroceso del cilindro A. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque, se produce A+, luego B+, luego C-, y podemos ver que acá se inicia A-, pero también se produce el retroceso de los cilindros B y C. Esto sería un inconveniente. No nos está sirviendo este circuito eléctrico. Analicemos por qué. Aquí ya tenemos que se desactiva R1, lo que produce que se desactive S1 y se regrese el cilindro A. Pero junto con el cilindro A se están regresando los cilindros B y C, y esto se debe a que la condición para activar el solenoide 2, que es este, y que es el que mantiene a B+, es FCA2. ¿Y qué está pasando? Que con este relé, con este contacto, desactivamos a este relé, lo que hace que el cilindro se regrese y que ya no esté tocando este final de carrera. O sea, este contacto se está volviendo a abrir, desenergiza K, desenergiza a S1 y hace que B se regrese. Ahora, tan pronto como B se regresa, este contacto también deja de ser tocado, lo que abre este contacto que desenergiza a R3 y desenergiza a S3, produciendo también el regreso del cilindro C. ¿Cómo corregimos esto? Pues podemos introducir dos líneas de memoria. Una primera línea, que sería para el relé R2, entonces traemos un contacto normalmente abierto de R2 y lo instalamos en paralelo con esta línea de arriba, de esta manera. Y vamos a hacer lo mismo con el relé R3. Traemos un contacto normalmente abierto de R3 y lo instalamos en paralelo con la línea superior. De este modo tendríamos que, a pesar de que este contacto FCA2 deje de ser tocado, este contacto mantiene energizado a R2, lo que mantiene energizado al solenoide 2 y hace que se mantenga B+. Si se mantiene B+, entonces también se mantiene C+, ya que este contacto sigue siendo tocado, R3 energizado y por lo tanto S3 también energizado. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque, se produce A+, se produce B+, luego C+, y luego A-. Y los cilindros B y C siguen manteniendo su posición. Ya con esto tendríamos solucionado el inconveniente. Ahora sí podemos pasar al siguiente movimiento, que sería B-. Para producir B-, tenemos que satisfacer la condición de que el cilindro A se encuentre totalmente retraído. Por lo tanto, vamos a introducir un final de carrera FCA1 que se encuentre en la posición totalmente retraída del cilindro A, que serían los 0 milímetros. Luego vamos a tener un contacto normalmente abierto de FCA1 y con ese contacto vamos a producir B-. Pero para producir B-, lo que tenemos que hacer es conmutar esta posición. Y para conmutar esta posición tenemos que desenergizar al solenoide S1, el cual fue energizado a través del relé R2, con este contacto normalmente abierto. Entonces lo que tenemos que hacer con este contacto de FCA1 es desenergizar esta línea que lleva a R2. Entonces traigamos la bobina de un quinto relé R5, conectamos estos dos elementos en serie y luego en paralelo con las demás líneas y traemos un contacto normalmente cerrado de R5 y lo vamos a ubicar en esta línea que llevaba a la bobina de R2. De este modo, tan pronto como FCA1 sea tocado, este contacto, que era normalmente abierto, se cierra, energiza al relé R5
y tan pronto como es energizado este relé, este contacto se abre, desenergiza a R2, al ser desenergizado R2, este contacto se abre y desenergiza a S2. El resorte conmuta esta posición y se produce B-. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque, se produce A+, B+, C+, A-, y luego B-. Hay que tener en cuenta que al inicio del movimiento, es decir, cuando todos los cilindros se encuentran totalmente retraídos, como podemos ver acá, el cilindro A estaría tocando a este final de carrera FCA1. Por lo tanto, este contacto, que es normalmente abierto, estaría siendo tocado, se estaría cerrando y estaría energizando R5. Entonces es bueno incluir, además de esta condición del final de carrera, una segunda condición para poder energizar a este relé R5. Normalmente esa segunda condición se hace con lo que haya sucedido inmediatamente antes. Lo que tenemos en la línea inmediatamente anterior a esta del relé R5 es que este contacto se cerró energizando a R4. Por lo tanto, entonces traigamos una condición de ese R4 que funcione como segunda condición para esta línea. Entonces traemos un contacto normalmente abierto de R4 y lo ubicamos aquí en serie. De este modo que tendríamos que cuando el cilindro C se extendió totalmente, tocó a este final de carrera, este contacto se cerró, energizó a R4, al ser energizado a R4, este contacto se abrió, desenergizó a R1, desenergizó a S1, se produce A-, pero también este contacto se cerró. Tan pronto como el cilindro A quede totalmente retraído, toca este contacto. Entonces, toca este final de carrera, perdón. Entonces, este contacto se cierra, este ya también estaba cerrado, energiza a R5, R5 abre este contacto y produce B-. Aquí podemos ver la simulación, A+, B+, C+, A- y B-. Ahora vamos a producir C-. Para producir C-, tenemos que el cilindro B tiene que estar totalmente retraído. Entonces vamos a introducir un final de carrera que vamos a llamar FCB1 y lo vamos a ubicar en la posición totalmente retraída, que serían los 0 milímetros. Traemos un contacto normalmente abierto de FCB1. Traemos una segunda condición porque este final de carrera estaría siendo tocado también al inicio. Entonces traemos una segunda condición que lo podemos hacer con la línea inmediatamente anterior, que era el relé R5. Entonces traemos un contacto normalmente abierto de R5. Y luego traemos la bobina de otro relé. Vamos a llamarlo R6. Conectamos estos tres elementos en serie y luego en paralelo con las demás líneas. Y con este relé R6 vamos a producir C-. Para producir C- tenemos que desenergizar al solenoide S3. Y este solenoide fue energizado con esta línea. Podemos ver que conduce a R3 y luego R3 a S3. Entonces tenemos que desenergizar esta línea. Traemos un contacto normalmente cerrado de R6 y lo ubicamos acá. De esta manera tendríamos que cuando R5 se energizó, este contacto se cerró, pero también este contacto se abrió produciendo B-. Tan pronto como el cilindro B toque este final de carrera FCB1, este contacto se cierra, este ya se encontraba cerrado, se energiza R6 y entonces este contacto se abre, desenergizando a R3 y haciendo que S3 se desenergice. El resorte conmuta esta posición y produce C-. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque, se produce A+, luego B+,
luego C+, A-, B- y C-. Aquí podemos ver que todo nuestro circuito eléctrico queda totalmente desactivado. Por lo tanto, si volvemos a presionar el botón de arranque, podemos ver que se da lugar a la misma secuencia: A+, B+, C+, A-, B- y C-. Y esto lo podemos hacer todas las veces que deseemos. Vamos a repasar lo que está pasando acá con el circuito. Al inicio presionamos el botón de arranque, lo cual hace que la energía fluya por esta línea. Este contacto es normalmente cerrado, entonces continúa y energiza al relé R1. Tan pronto como lo energiza, este contacto se cierra, manteniéndolo energizado. Este contacto también se cierra y energiza a S1, que conmuta esta posición y produce A+. Cuando el cilindro A llega a su posición totalmente extendida, toca al final de carrera FCA2, que hace que este contacto se cierre. Fluye la energía por esta línea, este contacto es normalmente cerrado, entonces continúa y energiza a R2. Tan pronto como energiza a R2, este contacto se cierra, mantiene energizado a R2, este contacto también se cierra y energiza a S2, que conmuta esta posición y produce B+. Tan pronto como el cilindro B llega a su total extensión, toca al final de carrera FCB2, que cierra este contacto, fluye la energía por esta línea, este contacto es normalmente cerrado, entonces continúa, energiza a R3, que cierra este contacto y mantiene a R3 energizado. Este otro contacto también se cierra, energizando a S3, que conmuta esta posición y produce la extensión del cilindro C. Luego, cuando el cilindro C alcanza su máxima extensión, este contacto se cierra, energizando a R4. Al ser energizado a R4, este contacto, que era normalmente cerrado, se abre, desenergiza a R1 y R1 desenergiza a S1. El resorte hace que se devuelva la válvula a la posición normal, produciendo el retroceso del cilindro A. Tan pronto como el cilindro A alcanza su posición totalmente retraída, toca al final de carrera FCA1, lo que hace que este contacto se cierre. Este contacto ya había sido cerrado anteriormente cuando se energizó R4. Entonces la energía vendría por esta línea, energizaría a R5, lo que hace que este contacto se abra, se desenergiza R2 y R2 desenergiza a S2, haciendo que el resorte devuelva la válvula a esta posición y se produzca B-. Cuando se energizó R5, este contacto también se cerró. Entonces luego, cuando el cilindro B llega a su posición totalmente retraída, toca al final de carrera FCB1. Cierra este contacto, este ya había sido cerrado, entonces energiza a R6. Tan pronto como se energiza R6, este contacto se abre, desenergizando a R3. R3 desenergiza a S3, lo que hace que este resorte conmute esta posición y se produzca el retroceso del cilindro C. Eso lo podemos ver aquí en la simulación. A+, B+, C+, A-, B- y C-. Y todo el circuito queda totalmente apagado. Todas las líneas quedan apagadas. ¿Por qué quedan apagadas? Porque tan pronto como el cilindro C abandona su posición totalmente extendida, este final de carrera FCC2 deja de ser tocado, lo que hace que este contacto se vuelva a abrir, se desenergiza R4, R4 desenergiza a esta línea que conducía a R5 y R5 desenergiza a esta línea que conducía a R6. De este modo se desactivan estas tres últimas líneas que eran las que estaban quedando energizadas. Con esto hemos terminado este video de la sexta secuencia de movimiento. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle like a este video. En una próxima oportunidad realizaremos
esta otra secuencia de movimiento, que es A más, B más, C más, C menos, B menos y A menos.